adorándole. Siga bendiciendo su nombre. Alabado el Señor. Salmo 27. Maravilloso el Señor. Dios es bueno. Qué linda la palabra del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Alabado es Dios. Y a su nombre, iglesia. Oye, este aparato no me quiere abrir aquí. Señor, reprenda al diablo. Gloria al Señor. Usted sabe qué es lo bueno de la palabra de Dios, que esa palabra nos vivifica. Bueno, vamos a usar el otro. Salmo 27 es un salmo muy conocido en la palabra del Señor. El salmista David lo escribe en unos momentos difíciles de su vida y él pone a Dios como su confianza. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza y sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Padre, gracias por esta tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Señor, en esta hora traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo y declaro, Señor, bendición que sobreabunde en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Juntos decimos amén. Dígale al que está a su lado: la salvación es seguridad. La salvación es seguridad. Una de las cosas que vamos a hablar en este día es sobre ese tema de la salvación. Y la salvación implica seguridad en varias áreas: seguridad eterna, seguridad física y seguridad espiritual. Y muchas veces nosotros no reconocemos hasta qué profundidad es la seguridad que tenemos en Dios. Y hoy yo quiero hablar de eso un poco para la iglesia. Cuando hablamos de seguridad eterna, estamos hablando
de que somos salvos del castigo eterno. Dios nos ha permitido a nosotros una salvación tan grande. Fíjese bien, nosotros, según el verso que leímos, dice: aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Cuántos le están esperando? Y la salvación del castigo eterno es una realidad. Estábamos todos para ir al infierno, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios para ir a un lugar de castigo y de perdición. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos salvó, nos libró de ese castigo eterno. Esa razón nada más es razón de júbilo. Esa razón nada más es razón de un cántico nuevo. Esa razón nada más es razón de todos los días despertarnos con nuevas fuerzas para servir al Señor. Porque estábamos perdidos, como cantábamos esa canción, perdidos sin ti, Señor. Así estábamos nosotros. Él es nuestro respirar, Él es nuestro despertar, Él es nuestro oxígeno. Sin Dios nada podemos hacer. Déselo fuerte si es para el Señor. Ahora, el que está en Cristo Jesús, la Biblia dice, Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo hablando, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para aquellos que caminan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Romanos capítulo 7, el apóstol está describiendo una grande lucha entre la carne y el Espíritu. Una lucha entre lo que es ser carnal y ser espiritual. Y dice que él termina haciendo lo que él no quiere hacer, que él trata de hacer el bien pero termina haciendo el mal. Pero empieza el capítulo 8 enfocándose en que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eso es una seguridad. Si estamos en Cristo, entonces estamos seguros. No es solamente estar salvos, porque hay personas que dicen, bueno, ya tú estás salvo. Y yo quiero decir, este asunto teológico es bien profundo y bien complicado hasta cierto punto, pero a la misma vez, como Dios es tremendo, es algo súper sencillo. Se lo voy a explicar. Cuando hablamos de salvación, Dios pagó el precio. Amén. Ya Él fue a la cruz del Calvario, ya Él pagó el precio. Ahora lo que nos toca a nosotros hacer es ponernos en una posición donde recibimos ese sacrificio, lo aceptamos al Señor como nuestro Salvador, confiamos en Él, permanecemos en Él y estando nosotros en Él tenemos seguridad eterna. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted recibió a Cristo, sea en un grupo pequeño de conexión en su casa, sea aquí en la iglesia, sea en una campaña, sea en el trabajo, sea donde sea que usted recibió a Cristo, usted hizo una profesión de fe diciendo que ahora, de hoy en adelante, de ese día en adelante, su vida pertenecía a Dios. Eso hay que permanecer en Él. Si aceptamos a Cristo, no podemos tener un pie el domingo en la iglesia y después el sábado vamos a estar un pie bailando un merengazo. Eso no es para el creyente. No podemos tener un pie en la iglesia el martes o el jueves y después estar en una cantina dándonos un traguito para ahogar las penas y sentirnos mejor. Si permanecemos en Cristo, tenemos seguridad eterna. Alabado sea el Señor. Gloria sea a Dios. Juan capítulo 15, verso 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El llevar fruto o el estar seguros en esta salvación quiere decir que tenemos que permanecer en Cristo. Perdón, se me olvidó apagarlo. Ese es el problema del micrófono de aquí, que no me lo puedo despegar. En Cristo, la Biblia dice lo siguiente, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Usted se ha preguntado por qué dice temor y temblor? Bueno, se lo voy a explicar. Número uno, temor
porque la Biblia dice que con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando hablamos de temor a Dios, temor en Cristo, está hablando de que nosotros tenemos que cuidar esta salvación con respeto y reverencia. Eso quiere decir que cuando venimos a Cristo, tenemos que ser gente que respetamos el Evangelio y reverenciamos al Cristo del Evangelio, entendiendo que nuestra vida no es para nuestros placeres, para nuestros deseos. Ahora nuestra vida es para aquel que nos salvó y su vida dio por nosotros. Eso es reverencia, déselo fuerte si es para Él. La moda hoy día es, haz como te dé la gana, haz como tú sientas, haz como tú creas. No, eso no es para el creyente. El creyente tiene que hacer como a Dios le agrada. El creyente tiene que caminar como a Dios le agrada, buscando la dirección del Espíritu Santo para su vida. Yo quiero hacer muchas cosas que esta carne le gusta, pero esta carne tiene que someterse al Espíritu de Dios que mora en mí. Amén. ¿O no es así? Usted no quiere a veces salirse del carril y hacer sus cositas. Claro, todo el mundo que es humano, la carne le jala, pero la carne no tiene más poder que el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero tenemos que permanecer en Cristo, es un abnegarnos diariamente. Temblor está hablando de otra cosa. Cuando hablamos de cuidar nuestra salvación con temor, ya explicamos que tiene que ver respeto, reverencia hacia las cosas de Dios. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha regalado. Segundo, temblor, porque hay que tener miedo de que nos vayamos a perder e ir al infierno. Y yo no sé si a usted eso no le da miedo, pero a mí eso me eriza, el pensar que yo después de tanto caminar, de predicar, de pastorear, de aconsejar, de pasar malas noches, de hacer tanto en la obra de Dios, que termine en el infierno. No, mi hermano, yo no quiero terminar ahí, eso me da temblor. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidarla con reverencia, con respeto, pero también con miedo que no nos vayamos a perder. Quiere decir que como cristianos la salvación es segura, es seguridad, pero esa seguridad está solamente en Jesucristo. El momento que nos salimos de Cristo y caminamos a nuestra forma, perdemos esa seguridad. Y yo no quiero perder la salvación. Y yo sé que hay lugares que dicen salvos, siempre salvos, pero eso no es verdad. Somos salvos si permanecemos en Cristo. Una vez más, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y sigue diciendo más adelante, porque fuera de mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en Cristo, iglesia. Y hoy más que nunca que las cosas están tan difíciles. Yo no sé si usted está viendo, pero debemos estudiar profecía, escatología, los eventos del porvenir. Métase en el libro de Apocalipsis, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Métase a estudiar la palabra. La Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda justicia, a toda verdad. Nos va a mostrar, nos va a iluminar a los tiempos que estamos viviendo. Prenda la noticia, rumores de guerra. Las naciones que están rodeando a Israel están haciendo pactos, están haciendo complots, están cambiando armas nucleares. Todo se está preparando para la gran guerra de Armagedón, Gog y Magog y todas estas cosas. Si la iglesia no permanece en Cristo, no vamos a permanecer en la salvación que Dios nos ha dado. Ahora, Dios nos da seguridad eterna si permanecemos en Él. Venga lo que venga, si cae una bomba aquí hoy, nos vamos todos y estamos en Cristo. ¿Para dónde vamos? Rumbo al cielo. Estamos seguros en Él. Esa es la primera prioridad del creyente. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque nuestra vida ahora está escondida en Cristo Jesús. La prioridad es lo de arriba. Ahora, también el Señor nos da una seguridad física. Cuando somos salvos y tenemos una seguridad física también. Él nos libra aún de las cosas negativas de esta vida. Aunque a veces pasamos por prueba y pasamos por momentos difíciles, pero la Biblia dice que no le ha dado una carga a alguien que no pueda cargar. Todo el que pasa por una prueba, por un momento difícil, es porque Dios sabe que puedes con eso. Si lo has pasado es porque Dios sabe que puedes. Dios no pone algo sobre alguien que no pueda.
Te he escuchado personas que decir, yo me aparté del Señor porque esa carga fue tan dura que no pude con ella y me fui. No, si la pasaste es porque podías pasarla, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero mire el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Y aquel Verbo, el Hijo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El amor de Dios no permaneció en teoría ni especulación. Al contrario, Dios, por su amor, se hizo carne, vino a lo suyo, vivió entre nosotros como un muchacho judío, se crió en una comunidad de Palestina, llegó hasta la cruz y dio su vida por nosotros. El amor de Dios no fue solamente una teoría, vino en práctica y puso su vida por nuestra vida. Dios hizo eso para que tuviéramos seguridad eterna. Dios hizo eso para que nosotros estuviéramos seguros en Él y supiéramos la realidad de que Él quiso, por amor a nosotros, entregarlo todo. Dio su único Hijo para que tuviéramos esta seguridad. Ahora, Dios también nos protege físicamente. ¿Cuántos creen que eso es así? Dice el salmista, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué está diciendo el salmista? Bueno, Dios se encargó de que ellos no llegaran a donde mí. Venían con sus espadas afuera, venían corriendo para hacerme el mal, pero Dios permitió que ellos tropezaran y cayeran y no llegaran hasta mí. Por eso dice la Biblia, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu otro lado, pero a ti no llegarán, porque has puesto a Jehová, tu Dios, como tu habitación. Y me encanta el verso 3, que es el corito que muchas veces cantábamos, corito del ayer. Cuando yo era pequeño se cantaba. ¿Cuántos se acuerdan de este corito? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. ¿Se acuerdan de ese corito? Aleluya. El salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí. En ese tiempo, cuando un ejército acampaba, se veían de lo lejos las casetas, se iban los enemigos o los soldados, se iban a los montes y miraban hacia lo lejos y veían ese campamento. Y cuando el campamento era grande, ponía a las personas a temblar, ponía a las personas con miedo. Pero el salmista decía, aunque un ejército completo acampe contra mí, una sola persona, no voy a temer. Aunque se levante guerra, aun aunque acampen y vayan más allá y toquen trompeta de guerra, yo estaré confiado. Porque él sabía que la salvación estaba en Dios. La Biblia dice que ni un cabello de los nuestros perecerá sin que la voluntad de Dios lo permita, porque todos nuestros cabellos están contados. Óigame, ¿y cuántos cabellos no se nos caen diario cuando uno se baña y mira ahí y dice, wow, qué mucho? Cada uno de nuestros cabellos están contados. Cuando caminamos en Cristo y permanecemos en Cristo, mira, no hay diablo ni diabla que nos pueda hacer frente ni nos haga nada, porque Dios está con nosotros. Él nos guarda, Él nos libra, Él tiene nuestra espalda. Y caminamos confiados. Y uno le dice a la gente, te pueden decir, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a votar, te voy a hacer lo acá. Uno le dice, mira, puedes decir lo que digas, nada vas a hacer sin que Dios, para que tú hagas algo hacia mi vida, tiene que Dios permitirlo. Porque este que está aquí es propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios, nadie nos podrá hacer frente. Dios tiene el control, pero hay que permanecer en Cristo. No podemos despegarnos de Cristo. Cristo es la clave. Y como cristianos tenemos que permanecer en Él. Aún Dios tiene control en lo físico de nuestra salud. Si hay alguno enfermo entre nosotros, la Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Eso es seguridad. Óigame, ¿cuántas personas no le han dicho, te vas a morir de cáncer, te vas a morir de esto, tienes este problema? Óigame, 20 años después usted todavía los ve vivito y coleando.
a Dios que no te ibas a morir en 6 meses, pero Dios tenía otra palabra porque Dios es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza. Por sus llagas fuimos curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tu situación está sujeta a cambios si estás enfermo en este día. Te dijeron que tienes diabetes, ponle esa diabetes en las manos al Señor. Nunca se declare diabético. Nunca se declare que es su enfermedad. Oh, yo esta y mi diabetes. ¿Y desde cuándo es suya? Reprenda eso, eso es un azote, eso no es suyo. Diga, Señor, por tus llagas yo fui curado. El doctor dice, las pruebas me están mostrando que tengo el azúcar alta, pero yo pongo todo esto en tus manos porque en ti yo recibo sanidad. Alabado el Señor. Declarar la palabra, creerle la palabra. Óigame, la hermana Gloria es un testimonio vivo. El enemigo hace varios años atrás la trató de atacar fuertemente y le dieron malos reportes, malas noticias, pero ella declaró la palabra en medio de la prueba, se mantuvo firme en medio de la prueba y hoy, óigame, tiene una salud increíble, hasta rejuveneció esta mujer, está más joven está. Gloria al Señor. Eso lo hace el Señor. El otro día les regalamos un poco de ese cabello porque le salió más cabello que antes. Y colocho, yo que, bueno, pero hay que estar agradecido en todo. Pero nuestra situación está sujeta a cambio. No podemos ponernos cabizbajos. Tenemos seguridad en Cristo, primero eterna y también física. Puede que hoy estés pasando por una prueba difícil de pobreza, que no encuentras cómo pagar los biles, cómo pagar las deudas. La situación está sujeta a cambio porque aún ahí la Biblia dice que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo que tú necesites, Dios te lo va a suplir. Ahora, si no es lo que tú quieras, porque si es lo que yo quisiera un Camaro 2015 convertible, amarillito, aros 17 pulgadas, equipo de música Boas. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Eso es un carro, y no estoy pasando por la edad media de crisis, por si acaso. Pero como yo no necesito eso, Dios no me ha dado eso. Eso para mí, yo no lo necesito. Eso puede ser algo que a mí me gusta o yo quisiera tener porque siempre me han gustado los carros, pero eso no es una necesidad, eso Dios no me lo va a dar. Dios me da lo que yo necesito. Lo que usted necesite, si usted necesita viajar y no tiene el dinero, Dios le da el pasaje porque usted lo necesita, es una necesidad. Si yo necesitara un jet, Dios me diera un jet, pero no lo necesito. Hay ministros que necesitan un jet porque Dios los usa por todo el mundo. Increíble, pero eso es una necesidad para ellos, pero para mí no. La realidad es que Dios suple cada una de nuestras necesidades. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y yo decía esta mañana en el culto, haga una lista de sus necesidades. Y le aconsejo a usted, haga una lista de todas sus necesidades. Para usted, para sus hijos, ¿qué usted necesita? ¿Qué es una necesidad? Haga una lista, póngala a un lado y comience a orar por esa lista. Saque esa lista un año después, usted va a ver la mano de Dios cómo obró en su vida de una manera increíble. Yo lo he hecho. De hecho, cuando compramos este templo, hice una lista de todas las necesidades. Y varios años después, buscando en los archivos, encontré la lista y dije, check, 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 check. Wow, Dios mío, gracias que todas las necesidades las cubriste. Porque así trabaja el Señor. Él suple nuestras necesidades, pero si permanecemos en Cristo, si estamos con un pie en Cristo y un pie en el mundo, entonces no esperemos que Él supla todas nuestras necesidades, porque en vez de enfocarse en nuestras necesidades, se va a enfocar en corregirnos. Entonces ahí nos va a meter al desierto, nos va a poner a correr y dar vueltas en el mismo lugar, hasta que aprendamos la lección y nos salgamos de ese desierto y entonces viene y llega al lugar donde vuelve a suplir nuestras necesidades.
Esa es nueva para muchos, ¿ah? Seguridad espiritual. Dios nos da también seguridad espiritual. Eso no solo es seguridad eterna en el futuro, para siempre, sino también seguridad física y seguridad espiritual en cuanto a nuestro crecimiento diario. La Biblia dice, Filipenses 1:6, está persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y fíjese bien, todo el mundo dice eso, pero no entiende que eso es un proceso. Diga conmigo proceso. ¿A cuántos les gusta pasar por el proceso? Le voy a ser sincero, aquí hay mucha gente que no le gusta pasar por el proceso, nunca se han sometido al proceso y por eso no han crecido espiritualmente. Proceso es pasar por un proceso que Dios nos lleva. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente. Usted no puede ser el mismo de hoy que cuando se convirtió 20 años atrás. Usted no puede ser el mismo mañana de lo que es hoy. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tiene que ir de gloria en gloria, creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, un varón completo, maduro, a la imagen del Hijo de Dios. Él es quien nos renueva. Romanos capítulo 12 dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios quiere estar en ese trabajo con nosotros, renovándonos, transformándonos, cambiándonos. Pero para eso tenemos que ponernos en las manos del alfarero y decirle, Señor, cámbiame a tu parecer. Por ejemplo, una persona que dice, bueno, es que mi genio es así, yo, olvídate, a mí me la hacen, yo exploto. Bueno, es una persona que no ha sido renovada, no ha sido transformada, no se ha metido en un proceso para que Dios le arranque esa actitud negativa. En esto hay que parecernos a Cristo en la mañana, a Cristo al mediodía, a Cristo en la tarde, a Cristo en la noche, a Cristo todos los días. Gloria al Señor. Tenemos que ponernos en la rueda del alfarero, en el salón de clases del maestro. Un ejemplo, tenemos clase de discipulado y hay personas que piensan que porque tienen 20 años en la iglesia, oh, eso yo no lo necesito, yo 20 años de convertido, nunca ha pasado una clase de discipulado, pues el más que lo necesita porque llevas 20 años que no has pasado por un proceso. Lo has hecho a tu forma, lo has aprendido a tu forma. Tus conceptos, tus ideologías, no necesariamente es el pensamiento y el corazón de Dios. Tenemos que pasar por un proceso para abrir la mente, el entendimiento y decir, Señor, yo quiero recibir de lo que tú tienes para mí. Yo todos los días aprendo. Aprendo de los niños, aprendo de los ancianos, aprendo de los de mi edad, aprendo de los jóvenes, porque esto aprendemos los unos de los otros. Pero hay que meternos en el proceso. Tenemos que ubicarnos en el lugar correcto para que Dios trabaje con nosotros. Les voy a dar un ejemplo de eso. En el lugar correcto. Nosotros dice la Biblia que somos vasos. Amén. Hay vasos de honra y hay vasos de ¿qué? Deshonra. El vaso de honra es el que honra a Dios, glorifica a Dios, permanece en Cristo, busca lo de Dios. El vaso de deshonra es el rebelde, el desobediente, el que lo hace a su forma, el que no quiere cambiar, el que no acepta el proceso de deshonra. Ahora, Dios tiene una lluvia de bendición para nuestras vidas, pero tenemos que como vaso de honra ubicarnos en el lugar correcto donde caiga esa gota de bendición. ¿Cuántos quieren la gota de bendición sobre su vida? Eso tenemos que ubicarnos. Cada vez que hay culto y usted decide irse a otro lugar, a menos que esté una semana de vacaciones, que todos necesitamos por lo menos una vez al año sacar un tiempo de vacaciones con la familia, pero o que esté enfermo o algo así, pero fuera de ahí, que usted diga, en vez de irme al culto me voy a ir al mall. Ay, padre,
Venía una lluvia de bendición para tu vida, pero te fuiste, te desubicaste y cayó la lluvia de bendición aquí. Pero mira dónde está el vaso, por acá en el mall. O el jueves, grupos pequeños de conexión, donde toda la iglesia debemos estar participando, buscando aprender más los unos de los otros, conectarnos, cuidarnos más los unos a los otros. Y entonces no queremos meternos en el proceso y decimos, no, a mí esto lo voy a hacer a mi forma. Yo no quiero saber de eso de grupos pequeños de conexión. Yo mejor aprovecho el tiempo lavando ropa o aprovecho el tiempo en otra cosa. Yo no tengo tiempo para eso. La lluvia de bendición, la gota de Dios cayendo, pero el vaso está por otro lugar. Tenemos que ubicarnos en el lugar correcto para que Dios nos bendiga. Y eso quiere decir que si está la bendición cayendo aquí y usted está acá, ¿cómo está el vaso? ¿Qué está recibiendo? Nada. Pero si estás en el lugar correcto y dices, bueno, voy a ir al culto y me voy a gozar, y viene Dios y te da una palabra y ahí está cayendo. ¿A dónde está cayendo la bendición? El vaso de honra. Y bueno, el jueves, aunque es difícil, aunque voy tarde, no importa, pero voy al grupo pequeño de conexión, ahí cae la bendición de Dios. Por eso tú ves que algunos cristianos crecen más rápido que otros. Por eso ves que algunos de la nada, Dios empieza a usarlo y usted dice, pero ¿y cómo ese hombre, esa mujer ya está de diaconisa, de diácono, bendecido? ¿Cómo está en tantas cosas? Es porque Dios le está dando gotas y lluvia de bendición. Hay escuela bíblica, usted dice, voy a estudiar la palabra de Dios porque quiero aprender más de Dios. Y ahí está la bendición. Y usted se va ubicando en el proceso donde Dios lo quiere moldear, lo quiere llenar, lo quiere usar para su gloria. Hasta que llega un momento que usted sigue ubicado, usted no se desprende de ahí, entonces su copa está rebosando. Y usted ve que su copa rebosa y la gloria de Dios cae. Y usted es un cristiano bendecido. Alabado el Señor. Pero a veces no queremos pasar el proceso. Mira, hermano, yo estoy aquí. Una, porque Dios me llamó, y dos, porque yo no me perdía un 15. Había un culto en la iglesia, ahí estaba yo. Escuela bíblica, ahí estaba yo. Había en aquel tiempo, no habían grupos pequeños de conexión, habían cultos en los hogares, ahí estaba yo. Había instituto bíblico, ahí me metía yo a aprender la palabra, porque yo entendí que esto hay que pasar el proceso. Tenemos que estar. Y está bien. Dios no te va a castigar. Y Dios no, pero ¿sabes lo que pasa? Se atrasa, que el propósito poderoso que Dios tiene para cumplir en tu vida lo atrasas. Yo tengo amigos que nos criamos juntos en la iglesia, que hoy todavía están en la banca en la misma función, en la misma posición. Y ellos me miran y dicen, wow, ¿cómo tú estás allá arriba a nivel distrital? Porque me metí en el proceso de Dios. Dejé que el alfarero me diera forma. Aunque a veces no me gustaba, aunque a veces no lo entendía, me sometí al proceso y Dios me dio la forma que Él quiso a su parecer. Alabado el Señor. Pero tenemos que entender esa seguridad espiritual. Tenemos que someternos al proceso. Cuando entendemos eso, entonces nos metemos a servir en los ministerios, en las sociedades, en los departamentos de la iglesia, entendiendo que se trata de que todo el que llega aquí tenga la oportunidad de aceptar a Cristo y tenga seguridad en Dios. Que su salvación no la comprometa con nada. Una salvación tan especial. Una salvación que no podemos comprar, pero sin comprometerla con nada. Una salvación que Dios nos ha dado y que Él pagó a precio de sangre. La Biblia dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esos son lugares de alturas. Dios nos ha puesto en lugares de altura, iglesia. Nos ha sentado en lugares de bendición. Cuando estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, óigame, el diablo va a querer tumbarnos de allá arriba, pero ahí estamos en lugares de alturas con Dios. Alabado el Señor. Entonces, cuando entendemos esto, podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El otro día me contó el pastor David, no sé si está en la nave o está en Kids Church. Me dijo, pastor, me botaron del trabajo.
Y usted sabe que yo le dije, gloria a Dios, te felicito. Qué respuesta media rara, pero es que él está en la rueda, está en el propósito de Dios. El jueves antes, el lunes antes, de eso fue el viernes, el lunes antes, yo le hablé de ese proceso y le dije, llega un momento en la vida del ser humano cuando tiene un llamado que tiene que dejarlo todo y seguir a Cristo. Ay, hermano, ¿y de qué va a mantener la familia? Eso no es su problema ni mi problema, eso es problema de Dios. Al que Dios llama, respalda, capacita y suple. Alabado el Señor. Es que no queremos entender el proceso de Dios y queremos racionalizar el ámbito de Dios. Y mucha gente dice, no, pues para ti es diferente como tú no tienes muchachos. Pero tengo una perrita también que come en casa allí. No tengo muchachos, hermanos, pero el proceso es el mismo, es la cuestión de obediencia. Tengo una mujer que come y que hay que mantenerla y hay que comprarle su ropita. De igual manera es el mismo proceso, tengo que mantenerme a mí, el que no trabaja no come. Esto es un asunto de fe. Alabado el Señor. Y entendemos que estamos seguros en Dios. Y a esta iglesia, le tengo una buena noticia. Todos los que están aquí, mírense los unos a los otros rapidito. Todos los que están aquí. Les tengo una buena noticia. Todos, Dios, a todos los que están aquí, los tiene aquí para hacer grandes cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque esta iglesia va a ser una iglesia de 2,000 miembros. Va a crecer. ¿Y quiénes ustedes creen que van a ser las cabezas, los líderes, gente al frente, liderando docenas, cientos, los que están aquí ya? Porque usted está en la rueda, Dios lo trajo para prepararle, para moldearle. Ahora, si usted se sale de la bendición de Dios, usted no va a pasar el proceso. Y los que van llegando se metan en la bendición de Dios, se le van a ir por encima, adelante. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios usa a todo el que se mete en el proceso. Aleluya. Eso es así. Me encanta porque el salmista dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oye, usted sabe lo que está diciendo. Dios lo va a esconder. O sea, es como que usted es esto que está aquí y yo represente a Dios. Dios hace esto con usted. Lo esconde. ¿Para dónde viene? Este es mi hijo, esta es mi hija. Aquí no hay por dónde le entres. Eso es lo que está diciendo el salmista. Me esconderá en su tabernáculo, en el día malo. Representaba su presencia. En lo reservado de su morada. Y después dice otra vez, nos pone en alto sobre una roca. Aunque mi padre, mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Óigame, aunque nadie crea en su ministerio, aunque nadie crea lo que Dios va a hacer en usted, aunque se oponga lo que se oponga, Dios siempre va a estar ahí con usted. Alabado el Señor. Con todo Jehová me recogerá. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Un hombre despreciado, desterrado, perseguido, corriendo de Saúl que lo quería matar, momentos difíciles, y con todo y eso él podía decir, yo estoy confiado en Dios. Óigame, aunque las cosas se pongan como se pongan alrededor suyo, mantenga su confianza en Dios, porque verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera a Jehová. Eso nos toca a nosotros, esforzarnos, alentarnos, darnos ánimo a nosotros mismos. También el Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando buscamos a Dios, Él nos libra de nuestros temores.
¿Qué es algo que tienes un temor? ¿A qué le tienes miedo? Dios nos libra de todos los temores. Porque los que fueron a Él, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es palabra de Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. La salvación es seguridad. Seguridad eterna, seguridad espiritual, seguridad física. En Dios podemos estar seguros. No nos apartemos nunca del Señor y veremos lo que Él va a hacer con nosotros. Incline su rostro en esta hora. Padre, gracias por esta tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Señor, ayúdanos. Señor, que podamos mantenernos en ti, Jesucristo. Que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que estemos firmes en lo que tú estás haciendo y quieres hacer con nosotros. Esta es tu casa, Dios. Somos tu iglesia. En el nombre de Jesús. Si estás aquí, hemos hablado que la salvación es seguridad. Seguridad espiritual, seguridad física, seguridad eterna. Habrá una vida que diga, ¿sabes? Yo quiero estar seguro en Dios. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Porque yo no quiero ir a un castigo eterno. Y en esta vida yo quiero estar seguro, segura en Dios. Alguien que dice, yo entrego mi corazón a Dios, a Jesucristo. Alguien que reconcilia con el Señor en esta hora. Jesucristo está aquí para perdonar tus pecados. Está aquí para darte seguridad. Solo en Él hay seguridad. ¿Quién dice yo quiero esa seguridad en Dios? Yo quiero a Cristo como mi Señor.